Un saludo para todos los amantes y seguidores del fútbol cubano. Bienvenidos a esta nueva emisión para analizar lo más importante del fútbol cubano. En este caso estaremos abordando el tema de Cuba, su selección nacional y los próximos retos que la acompañan. Uno de los retos más importantes que tiene la selección de Cuba en este año son los partidos de la Liga de Naciones buscando la clasificación a la Copa de Oro. Tendrán como rivales primeramente a Barbados de visitantes y aquí como local en el Estadio Antonio Maceo al duro rival de Guadalupe. ¿Podrá Cuba clasificar a la Copa de Oro nuevamente, a regresar en la élite y pasar a la Liga A? Déjennos en los comentarios su opinión y valoraciones sobre este tema. Hay elementos extradeportivos que son importantes para analizar la actuación de Cuba, porque muchas veces no depende solo de la actuación en el terreno de juego, hay otros elementos ajenos a los deportistas que pueden influir. Déjennos su opinión en los comentarios y ya estaremos comentando con Rafael Durán y Uriel Suárez Mesa sobre este tema. Para analizar la importancia de estos partidos, lo que pudiera estar aconteciendo en marzo en los partidos de Liga de Naciones, nos encontramos con Uriel Suárez Mesa. Bienvenido, Uriel. Uriel, sin tanto rodeo, ¿podrá clasificar Cuba a la Liga A de Naciones y a la Copa de Oro? ¿Regresaremos al máximo nivel en CONCACAF? Bueno, gracias Lázaro y gracias a todos los amigos que me van a estar observando. Lázaro, según mi criterio, Cuba sí tiene todo para clasificar a la Copa Oro. Pero esto no va a ser tampoco un flan, como decimos por ahí. La selección cubana tiene que tomar decisiones importantes para poder lograr los objetivos. ¿Por qué digo esto? Guadalupe con una victoria acá en Cuba, en el Maceo, deja a Cuba fuera del nivel A de la Liga de Naciones. Pudiera hacerlo y es perfectamente posible que Guadalupe logre ganarle a Cuba aquí en el Maceo. Para que eso no pase, para que no se tome riesgos que puedan ir en contra de nuestra clasificación a la Copa Oro y al nivel A de la Liga de Naciones, el profesor Pablo Eliel Sánchez y la federación debe tomar decisiones que fortalezcan a la selección aún más de lo que está hasta este momento. Y estoy pensando en la incorporación de jugadores como Jairo González. Jairo González estamos pidiéndolo hace rato, un jugador que necesita la selección. Jugadores como Samuel Malamaki, jugador importante. Pienso que la selección está careciendo ahora mismo de un 9, está careciendo de un 9 que realmente dé la seguridad de que se pueden hacer goles con bastante frecuencia. Si bien es cierto, Michael Reyes es un jugador que admiramos y creo que tiene un muy buen nivel, pienso que no debe recaer en Michael Reyes solamente la opción de único 9. Pienso que necesitamos un 9 de fuerza para la selección nacional y hay que buscarlo. Hay jugadores en España, hay otros jugadores por ahí que se pueden incorporar. Uriel, yo siguiendo el hilo de lo que hablaba sobre el tema de Michael Reyes, yo en lo personal me gusta de delantero centro, de 9, no en las bandas, de 9 está demostrado lo que puede hacer Michael, de 9 marca, pelea, corre. Si bien hablabas de que el profesor Pablo Eliel debe hacer ajustes en mi criterio, me inclino más por un cambio de formación, aunque sé que es difícil. Si bien hay que reconocer el gran trabajo que ha hecho el profesor con los jugadores y con la selección nacional, un proceso completamente de reconstrucción, yo creo que es hora de que Cuba avance al 4-3-3 o a un sistema más ofensivo, un sistema donde la selección proponga fútbol. Estoy pensando en un sistema 4-3-3 con extremos como César Munder, como jugadores que pudieran estar llegando a la selección muy bien, como tú decías, pero sobre todo un equipo amplio, porque hemos visto a veces a la selección con carencia de gol, que no cae el gol y que hablabas muy bien de que no solo el peso debe caer en Michael Reyes, pero tampoco en él. Él es un jugador muy desequilibrante, es la estrella de la selección nacional, pero no un jugador, digamos, goleador. Aunque en la selección, como decimos, hay momentos que se ha echado el equipo al hombro. Pero yo pienso que un esquema 4-3-3, quizás con una adaptación a un 4-4-2, pudiera generarle a Cuba más alternativas y sobre todo más ofensiva y más balance también entre sus líneas de juego. Pienso que el mediocampo también es una línea importante. Yo creo que es hora ya de que Junior Yuri Pérez sea regular en el equipo nacional. Entiendo que Karel Espino es el jugador, es el contención de la selección nacional, eso no tiene duda, pero Karel necesita un jugador que lo apoye, que dé salida, y pienso en jugadores como Junior Yuri Pérez para esa posición, para que lo ayude, para que sea su mancuerna en el medio de campo, por lo que está mostrando en la liga donde está jugando, porque sigue demostrando ese gran nivel. También hay jugadores que yo pienso que es hora que se le dé la oportunidad, como hay el caso de Neisser Sando, hay jugadores como el santiaguero Eduardo Hernández que están a un grandísimo nivel, jugadores
como Pedro Cueto. En fin, en mediocampo te pudiera decir, Yuriel, que es una de las posiciones que más salud usa, más sólidas que tiene. Pero a la vez yo creo que hay que cambiar un poco el funcionamiento del equipo en esas posiciones. Hay que ver también la disposición táctica del profe con Arichel Hernández. Se vio que Arichel cuando juega suelto es mucho mejor. Sí. Quizás por estrategia tuvo que estar un poco sacrificado, digamos, en el medio campo, pero creo que cuando Arichel se suelta es mucho más jugador. Y también el caso de Dairon Reyes, que sigue siendo la joya, la perla del fútbol cubano. También hay que tener en cuenta la ausencia de importantes jugadores, en el caso de Cristian Flores por lesión. Hay otros jugadores también, quizás creo que la defensa del regreso de Corrales sería una noticia estupenda, muy importante, porque ahora mismo el lateral izquierdo es una de las zonas más débiles que tenemos. A ver si se alcanza nuevamente a convocar a Hazael por esa zona. La defensa creo que con Piedra, con Cabafe, con Modesto Méndez, hay jugadores interesantes en esa zona. Y Yuriel, pienso que Cuba puede ganar, pero para ello necesita una idea más clara de juego. Porque te digo también que Cuba ha tenido el dominio del balón. Eso no lo veíamos hace tiempo. No veíamos un equipo cubano dominante con el balón. Ahora ya eso lo tenemos. Ahora tenemos que pasar a otra esfera y es anotar goles. La contundencia, Lázaro, la contundencia. Cuba carece de contundencia. Si bien es cierto, el medio campo se ve muy sólido. Jugadores por las bandas, por los extremos muy buenos, como lo son Onel Hernández, como lo es Yasniel Mato, Luis Javier Paradela. Jugadores en el medio campo que se ven sólidos en la contención, como es Karel Espino, Junior Yuri, jugadores de tremendo talento, y otros jugadores más, Arichel Hernández, la creación, Dairon Reyes, la joya del fútbol cubano. El medio lo veo muy sólido. La defensa se ve bastante aceptable. Si logra llegar Corrales, si logra estar Piedra de buen nivel en la Liga de Costa Rica, hasta el momento está siendo en su club uno de los jugadores más importantes. Si logra llegar Cabafe, que esperamos que llegue, y en el lateral derecho logramos que esté bueno, Morejón debe estar, otro jugador de importancia que de los que ha estado hasta ahora, creo que vamos a cumplir. El papel va a ser bueno por la parte defensiva y por el mediocampo. Como te decía, el tema está en la contundencia adelante, los goles. Porque si bien Dairon es capaz de generar fútbol, Arichel es capaz de generar fútbol, pero bueno, adelante, ¿quién los va a concretar? Por suerte tenemos un jugador como Filungo, que está haciendo toda una sensación en Costa Rica y estoy seguro que se va a consagrar en la selección nacional. Talento tiene. Pero no podemos decir ahora mismo que Filungo va a resolver los problemas de los goles del fútbol cubano. Estoy seguro que lo puede hacer, pero no podemos pensar que lo va a hacer ya debido a su juventud. Ojalá sea así, pero es muy joven. Por eso debemos ir pensando desde ya el ataque de la selección nacional, que no sea solamente Reyes y que no sea solamente Filungo. Hay que buscar otro jugador de importancia que concrete goles. Estaba pensando en un jugador que está en España, que no sé si dará tiempo, Aldair Ruiz. Sí, de muy buen desempeño. Un jugador que está haciendo goles en la Liga de Gibraltar. Usted dirá, bueno, la Liga de Gibraltar no es una liga de tanta importancia en Europa, pero los números de este jugador en la Liga de Gibraltar son muy importantes. Su capacidad goleadora está desbordando la Liga de Gibraltar. Evidentemente está mandando un mensaje a este jugador que está para una liga superior. Este jugador pudiera llegar a corto plazo a la selección nacional. Si no pudiera llegar a marzo, sería muy importante que pudiera llegar a la Liga de Naciones o a la Copa Oro. Yuriel, hablando de nuevo, nos estamos olvidando del máximo goleador del torneo de la Liga Cubana, Yarnay Rivero. Pochomán Torres estuvo desbordado en la penúltima convocatoria que estuvo, no tuvo la oportunidad de jugar. Después estuvo ausente y yo pienso que Yarnay Rivero puede tener la oportunidad también como 9. Caso también de Jorge Villalón, que aunque está rodeando los 30 años, pero es un jugador muy inteligente y que se sabe ganar la vida. O sea, tenemos jugadores, lo que hay que saber aprovecharlo. Una buena selección. Muy bien, yo pienso que Yarnay Rivero tiene que estar de regreso en la selección. Yuriel, un equipo no solo 12 jugadores, por lo tanto hay que pensar en los jugadores de la banca que te deben mantener o elevar el nivel, porque una vez que sacas a esos jugadores tienes que tratar de que el que entre sea igual o que te haga el desempeño mejor. Mencionabas un jugador importante en esta función, Yarnay Rivero. Yarnay Rivero es un jugador con una movilidad y una rapidez, un pique, un desmarque increíble. Yarnay Rivero es ese jugador que te puede entrar al minuto 70 y coger la defensa del equipo rival y hacerle un daño tremendo. Es muy parecido al fútbol de Roberney Caballero, muy rápido por las bandas. Por eso yo te digo, Roberney Caballero, Yarnay Rivero serían jugadores importantes, revulsivos para la selección nacional. Y en el medio campo se nos olvidaba Lázaro de Jesús Abahí. Yuriel, yo confieso algo, pienso que si hay un jugador
que tiene para ofrecerle algo distinto al mediocampo de la selección es Lázaro de Jesús Abahí. Por cómo toca, por cómo recibe, por cómo se atreve, por la picardía, por la maña y por el fútbol que tiene Lázaro de Jesús Abahí. Lamentablemente, si bien es una de las posiciones más sólidas que tiene la selección, pero pienso que el fútbol, lo que ofrece Lázaro ahí es distinto completamente. Y como un revulsivo, sería bien recibido en la selección, Julián. Tal como le preguntaba a mi amigo Julián, Rafael, ¿podrá la selección clasificar al nivel A de la Liga de Naciones y a la Copa de Oro? ¿Qué posibilidades le ves a nuestro conjunto? Yo creo que Cuba es el favorito, de que se hicieron los grupos, Cuba era favorita a clasificar. Cierto que en un momento sentimos duda por Guadalupe y la duda que teníamos de Guadalupe al final nos costó porque a pesar de que dominamos el partido, ellos fueron más efectivos en el gol. ¿Me entiendes? Y entonces yo creo que seguimos saliendo favoritos. Nos ayudó bastante la derrota de Guadalupe ante Antigua. Una derrota que nos pone una comodidad que de haberle ganado el partido ya no estuviéramos hablando de esto. Estaríamos hablando de la Copa Oro, pero bueno, un día a la vez. Entonces yo creo que Cuba tiene el material humano y que ese material humano se está desarrollando en lugares donde no está en un tope. Sí, no está en el tope de la Liga Nacional, sino que entrenan con mentalidad profesional y todo eso le incorpora al equipo. El técnico Pablo Eliel, el profe Pablo Eliel, tiene herramientas suficientes para poder sacarle todo partido. Yo creo que va a ser un resultado positivo. Y además que vamos a jugar con Guadalupe en el Maceo, en la casa, y que con un partido con anterioridad, como el de Barbados. Entonces, yo creo que ese partido si se va a sacar, no va a ser un partido fácil. Nadie dijo que sería fácil, pero si logramos marcar y no dejamos que ellos se nos crezcan, son un buen equipo, tienen buenos jugadores, pero creo que se puede sacar ese partido. Rafa, háblame un poco de lo que puede ser el efecto de los llamados legionarios, los jugadores que juegan en ligas extranjeras. Hoy se puede decir que esta es la prueba de fuego desde que comenzó el proceso con los jugadores que juegan en ligas extranjeras, que comenzó en un inicio con 4 jugadores. Creo que este es el partido más importante que ha tenido y la prueba de fuego, digamos. Dime qué ha significado el efecto legionario para el público cubano y para la selección nacional y qué se necesita de estos jugadores para este partido. Bueno, el efecto legionario. Para hablar de ese tema, primero hay que decir del salto de calidad que dio nuestra selección. Eso quedó en evidencia en el partido contra Curazao. Lastimosamente en el partido contra Guatemala no contamos a tiempo completo con él. Creo que es uno de los temas a trabajar, de que todos los legionarios lleguen a tiempo. Es algo que a favor ha mejorado. En algunos otros casos ha llegado un jugador tarde. Es decir, por mencionar por arriba, podemos hablar de Dion y Modesto, que llegaron al amistoso con Nicaragua tarde, es decir, antes de empezar el partido, y de jugadores que no pudieron viajar al último amistoso, como tenemos el caso de Hazael y el caso de O'Neill. Sumándole a eso, de jugadores que convocamos, que salieron en la convocatoria, pero como si nada, no pudieron participar, como el ejemplo de David Incerti, de Junior y de Cadel. Si se sabe que tiene conocimiento que son necesarios para ese momento para el club, ¿cómo convocarlo? ¿Por qué no hacer el trámite con tiempo? Y entonces es muy positivo que nuestros jugadores se encuentren desarrollándose en otras ligas. Y el partido con Curazao, ese juego con Curazao le devolvió las ganas. ¿Sabe? Se veía una selección diferente y que cambió la imagen totalmente, que dejó la Cuba en la Copa de Oro. Y creo que este momento de reivindicarse y de darnos cuenta si el efecto legionario es positivo. Entonces hay que ver cómo funciona todo. Yo creo que es muy positivo y que ha incentivado a muchas personas. Evidencia de eso está en los grupos de Facebook. Incluso antes podía decir que la gente de fútbol conocía de fútbol. Conocía a los Paradela, conocía a Marcel, conocía a Onel, pero no que exista esa identidad que actualmente existe y que se está formando y que va a seguir creciendo con el seguimiento de nuestros jugadores. Yo creo que es muy positivo la incorporación de los legionarios a nuestra selección nacional y paulatinamente incorporando otros en posiciones necesarias que tenemos hasta cierto punto de déficit, y no quiere decir que lo que estén sean malos, lo que están son buenos, pero siempre que podamos elevar la calidad y trabajar en aumentar la calidad o reforzar las herramientas en el banco sería muy bueno para nuestra selección nacional.
Yo coincido plenamente contigo, Rafa. Pienso que el equipo puede sacar el partido adelante, pero se necesita, como se dice, de muchos pedacitos. Pienso que la seriedad en la convocatoria, el tiempo que se anuncie, pienso que es importante. Yo quiero Rafa, añadir también uno de los problemas que atraviesa el fútbol cubano en sí es la comunicación. Y pienso que la selección nacional, su técnico, el director técnico, incluso las autoridades, también se puede dar una conferencia de prensa donde se invite a los periodistas, ¿no? Y que hagan preguntas sobre la selección, o sea, que nos salgamos un poco más del libreto, ¿no? de lo que siempre se dice, y que se hagan preguntas a nivel interna, y ese debate de la dirección técnica, de los directivos, pienso que sería importante. Por lo demás, pienso que Maceo tiene que ser el jugador número 13 del equipo cubano. Es esa conga santiaguera que tanto acompaña a los deportes, ya sea al béisbol, al fútbol también. Pienso que Cuba tiene para sacar el partido adelante, pero depende de muchas cosas. Y no solo lo que se muestra en la cancha, hay que ver también, Rafa, cómo llega cada jugador a la selección, porque hemos visto también que hay jugadores que con el club tienen un desempeño y cuando llegan a la selección se quedan un poco por debajo. Incluso tienden a tener un poco más de individualidades, cuando realmente lo que necesita la selección es juego en equipo. Entonces es bueno ir limando esos detalles, que sea lo que se necesite para el equipo y jugar un poco más para el equipo. Hay que ver también, Rafa, en la puerta, ¿sigue siendo Sandy Sánchez el hombre de confianza de Pablo Eliel Sánchez? Para mí, sí. Aunque tiene un Ray Barcelona tocando fuerte y pisando fuerte. Hay que ver cómo queda, cómo se va a plantear el colectivo. Pero para mí, yo creo que me sigo con Sandy. Sigue siendo Sandy Sánchez el hombre de confianza de la selección. Y si bien Raico tuvo un buen partido cuando fue convocado, pero pienso que para este partido de envergadura la experiencia de Sandy Sánchez va a ser fundamental en el arco, lo que puede hacer, sobre todo la colocación, las estiradas, pienso que será. Sobre todo también, Rafa, hablar el tema del físico de la selección, el estadio Antonio Maceo, sus condiciones, jugar 3, 4 de la tarde, digamos, un horario difícil donde el sol en Cuba está complicado. Pienso que la preparación física va a ser importante, aunque sabemos que los cubanos en este tema no tenemos tantas situaciones, pero pienso que cómo le puede afectar a los jugadores de Europa, porque por ejemplo para un jugador que ha jugado en Cuba es muy fácil jugar con el sol a las 3 de la tarde. Todos en un momento determinado hemos pasado por esas circunstancias, pero por ejemplo cómo se lo sentirá el mismo William Pozo, que viene de una liga donde el frío, en el caso de si llega algún jugador de otra liga europea, de Suiza, o en el caso también del mismo Anel en Inglaterra, que son climas completamente distintos, hay que ver la adaptación. Y Rafa, otra cosa que quería es la experiencia que pueden transmitir los legionarios. He visto jugadores como Yasnay Rivero, jugadores del equipo nacional, que hablan de la buena química que existe en el vestuario y lo positivo de Pablo Eliel. ¿Qué experiencia, qué te han contado los jugadores de la selección de ese ambiente y de esa química que se ha generado en el vestuario? Algo que es importante también. Claro, indudablemente. Quisiera tocar el tema de lo que me dices del terreno, y ahí está la importancia de marcarle primero a Guadalupe, de marcarle y darle primero, porque se ha visto una selección que a pesar de estar físicamente superior al rival, baja en los minutos 60, minutos 70, baja la intensidad, y entonces creo que es importante de marcar primero, porque como tú dices, nosotros tenemos la ventaja de que estamos acostumbrados al sol, pero cuando te vas a ver, te vas a medir con otra isla del Caribe. No es que vas a jugar con Groenlandia, ni vas a jugar con un país de otro clima. ¿Entiendes? Es cierto que la mayoría de los jugadores de estos países juegan en ligas europeas, pero hay que tener en cuenta eso. Y como bien decía, la incorporación de estos jugadores cubanos que radican en otros países ha sido muy importante para el equipo. Hemos evidenciado en distintas entrevistas que han dado futbolistas que en ese momento radicaban en Cuba, es decir, que jugaban en la liga local, de cómo entrenar, de cómo convivir con estos jugadores le ha aportado a su fútbol, y que todavía no he visto un caso de algún jugador que diga que esta incorporación haya sido que lo destruya. Muchos a veces piensan, no, porque ¿qué va a venir a hacer Juan de Europa a quitarme el puesto? Y que cuando han chocado la realidad de que ven que son cubanos más, que lo que quieren es ayudarle, lo que quieren incorporarse, ok, si hay que coger, cogemos, si hay que pasar, pasamos, que todos son cubanos, y eso es lo que tienen que entender y interiorizar, y creo que eso se ha plasmado y que el profesor Pablo Eliel ha hecho un buen trabajo en ese sentido.
Sí, Rafa, estamos de acuerdo con eso. Pienso que el ambiente también va a ser importante, la experiencia de los jugadores, porque desde la banca incluso es importante. Yo pienso que sí, que Cuba puede sacar el partido adelante. Y ustedes déjenos saber en los comentarios qué le parece. ¿Podrá Cuba llegar a la Copa de Oro? Regresaremos al nivel A en la Liga de Naciones. Volveremos a tener esos puestos primeros que tuvimos en el Caribe, donde Cuba ganaba Juegos Centroamericanos y del Caribe, actuaciones espectaculares en Panamericanos. Tratar de llegar a un mundial, que es el sueño de todo cubano, se necesita primero dominar en el área, Rafa. Y usted, déjenos saber si le gustó el video, déjenos sus comentarios para conocer sus opiniones y síganos en este canal, donde muy pronto seguiremos viviendo al ritmo de un balón.